Bienvenidos a esta segunda parte de La Hora Caviar. Quiero agotar en esta segunda parte, que la dedico siempre a temas más internacionales, más europeos, a la cuestión británica. Ya les expliqué el otro día el resultado de las elecciones y el viernes hablamos del problema escocés, que Escocia podía eventualmente pedir un segundo referéndum para ser una nación independiente porque quieren permanecer en la Unión Europea, porque hay un sentimiento nacionalista que ha ido creciendo en estos años, porque hay un rechazo también hacia el Partido Conservador desde la época de Margaret Thatcher en Escocia, y por la caída finalmente del Partido Laborista en esa zona. Algo similar a lo que ha pasado aquí con los años en España, que el Partido Socialista Obrero Español, antes era un partido muy importante en Cataluña, sigue siéndolo, pero ha perdido mucha fuerza en detrimento de los nacionalistas. Entonces quería hablar ahora de ese rinconcito del cual se habla poco, pero que también puede traer problemas. Es más, durante las negociaciones del Brexit fue la principal fuente de problemas, que es Irlanda del Norte. Porque si hay Brexit, se iba a tener que volver a poner una frontera entre Irlanda, la República de Irlanda, conocida como el Eire, ¿no?, y lo que viene a ser esta provincia de Inglaterra que integra el Reino Unido, que se llama Irlanda del Norte, cuyos habitantes, como ustedes saben, son británicos, no son irlandeses, porque ellos pertenecen al Reino Unido. Desde los acuerdos del Viernes Santo de 1998, que acabó con la violencia en Irlanda del Norte, violencia que estalló en los 60s, que le decían The Troubles, o sea, los problemas, los líos, ese es el nombre con que se le ha llamado, que fueron tremendos, conchebombas, asesinatos, incluso mataron al primo de la reina de Inglaterra, Lord Mountbatten, lo mató el IRA, el ejército republicano irlandés. Hubo una intervención directa del ejército británico y se pasó a controlar la provincia directamente desde Londres. Se le quitó la autonomía en 1972 y ustedes saben, pues, todas las luchas del IRA y también contra los paramilitares los paramilitares protestantes. Porque Irlanda del Norte, como les voy a explicar a continuación en un video, es una zona que fue colonizada luego que los ingleses conquistan Irlanda, tratan de colonizarla, tratan de convertirla al protestantismo. Entonces, como si ustedes ven, la ubicación geográfica de Irlanda del Norte es lo más cerca relativamente a Inglaterra por el lado de Escocia. Esa zona se pobló de colonizadores ingleses anglicanos y presbiterianos escoceses. Entonces, toda esa zona, la mayor parte de la población era protestante y era fiel a la corona británica. Irlanda siempre tuvo, pues, devaneo nacionalista, siempre quiso independizarse, se sentía un país ocupado por los ingleses y hubo esa famosa insurrección de Pascua en plena guerra mundial, nace el ejército republicano irlandés, hay toda una serie de tiras y aflojas, y en la década de los 20 Inglaterra ya le otorga, pues, la independencia a Irlanda, ¿no? Nominal, no fue totalmente oficial, pero ya de facto ya se independiza Irlanda, ¿no? Y sin embargo, la parte norte de la isla se sentía inglesa. Son 6 condados en la parte norte, la capital es Belfast, y ellos deciden seguir con Inglaterra. En esa época solamente había un 35% de católicos en esa zona. Entonces hay una guerra acá sectaria, religiosa, tipo medieval, entre católicos y protestantes. Hoy día está casi empate la cosa, están más o menos 40-40, 41-40, un poquito más de protestantes, ¿no? Los católicos solían ser las clases más desfavorecidas, las clases bajas. Tiene 1.800.000 habitantes, Irlanda del Norte, es del tamaño del departamento de Lambayeque, más o menos, 14.000 kilómetros cuadrados. Otro dato, se le conoce como el Ulster, coloquialmente es el Ulster, se le llama Irlanda del Norte. El color naranja es el de los protestantes por la Casa de Orange, contra los católicos, que es el color verde, que es el que identifica al resto de la isla, ¿no? La República de Irlanda utiliza el color verde mayormente, San Patricio, ¿no? Hay, pues,
marchas que celebran la batalla de Boyne, donde fueron derrotados los católicos y se puso en marcha el dominio inglés sobre la isla. Los católicos tienen el famoso desfile que también en Nueva York de San Patricio, ¿no? Se ha llegado pues a una situación de paz, pero esto está poniéndose en peligro porque si se vuelve la Unión Europea volvería a haber una frontera rígida, cosa que no quiere mucha gente. Entonces ya se está hablando en Irlanda también de salirse de Inglaterra. Y en estas últimas elecciones los unionistas por primera vez en la historia han retrocedido en votos en Irlanda y han crecido un poco los republicanos que, como ustedes saben, no van al Parlamento inglés. Lo del Sinn Féin, que es el brazo legal del IRA, de lo que era el IRA, el ejército republicano irlandés, no acuden a Westminster, no van porque no reconocen a la corona, son republicanos, pero sí se presentan a las elecciones. Entonces ya se está hablando de que así como Escocia podría eventualmente independizarse de Inglaterra, Irlanda del Norte podría también salir de la férula del Reino Unido y pasar a integrar, a unificar el resto de la isla, ¿no? Grandes cambios que se están dando en esta época, cosas que hace unos años eran impensables, son posibilidades reales. Podría ser pues que Irlanda del Norte vuelva a la isla y vuelva a ser de Escocia después de muchos siglos una sola entidad, bueno, si es que alguna vez lo fue, y caso de Escocia, que desde 1707, que ha sido parte del Reino Unido, se separase si hubiese un referéndum, ¿no? Interesante lo que está sucediendo en el mundo, hasta la provincia de Alberta en Canadá, una provincia rica en petróleo, está hablando ahora de independizarse del resto de Canadá, para que vean cómo está movido el mundo. Y en el sur de Chile ha habido una reunión de indios mapuches que están hablando de crear una república al sur del río Biobío. Cuidado con eso, ¿eh? Están empezando estas autonomías, pueden seguir los aymarás en Bolivia, está el mundo moviéndose, está Cataluña acá en España, pequeñas republiquetas que se están formando, nuevas identidades. Chile puede tener dos problemas, puede tener los araucanos en el sur con los mapuches y la isla de Pascua que queda en Oceanía. Chile tiene una presencia en la Oceanía, ya no en el continente americano, sino en el otro continente que es la Oceanía, que es la isla de Pascua, donde siempre ha habido cierta resistencia a los chilenos, ¿no? Parte de los habitantes locales que son polinesios, que bueno, tienen una cultura radicalmente distinta pues, a la americana, ellos son otro continente. Chile tenía esta especie de colonia, lo ha integrado a territorio chileno, que es la isla de Pascua, ¿no? Bueno, paso a dejarles un video para que vean cuál es la situación, cómo nace Irlanda del Norte y cuáles son los problemas en Irlanda del Norte y las posibilidades de que Irlanda del Norte termine siendo también, termine independizándose Inglaterra. Inglaterra va a quedar chiquito, solamente quedaría Inglaterra y Gales si se va a Irlanda del Norte y si se va a Escocia. Lo dejo con este tema, ya con esto finiquitamos el tema inglés. Lo dejo. Esta es la isla de Irlanda. La isla está dividida políticamente entre la República de Irlanda, un país independiente, e Irlanda del Norte, el cual junto con Escocia, Inglaterra y Gales forman el Reino Unido. Pero exactamente por qué está dividida y cuándo sucedió. Para entender la situación completamente debemos retroceder hasta el siglo XII, justo después de que los normandos tuvieran éxito invadiendo Inglaterra y habiendo tomado el trono decidieran invadir Irlanda. Enrique II, autorizado por el Papa Adrián IV y con el fin de reforzar el control papal sobre la iglesia irlandesa, aterrizó en Irlanda en 1171 y tomó posesión de grandes partes de la isla. Durante el siguiente año se creó el Señorío de Irlanda, el cual era una posición papal ocupada por el rey de Inglaterra. Este fue el principio de lo que se convertiría en siglos de dominio inglés y más tarde británico sobre la isla de Irlanda. Oficialmente, el Señorío de Irlanda gobernaba sobre la totalidad de la isla, pero en realidad el control era limitado y con el paso de los años el control de Irlanda se desvaneció. Durante esta época no había notables diferencias religiosas entre Irlanda e Inglaterra. Los ingleses y los irlandeses nativos eran naciones católicas, ya que este era un tiempo antes del surgimiento del protestantismo. Así, muchos de los normandos en Irlanda se ajustaron a la cultura irlandesa y se decía que algunos se habían vuelto más irlandeses que los mismos irlandeses. Leyes que prohibían el matrimonio entre colonos ingleses y gaélicos irlandeses, así como una prohibición del uso del idioma irlandés, fueron introducidas. Sin embargo, la mayoría de estas medidas fueron ineficaces. A finales del siglo XV, el dominio inglés se limitaba al área conocida como la Empalizada. El comienzo del siglo XVI trajo consigo la Reforma Protestante, en la cual muchas potencias europeas le dieron la espalda a la Iglesia Católica Romana, formando una nueva rama de la fe cristiana. Aunque la Reforma se trataba de religión, esta también tuvo muchos efectos políticos.
Mientras Enrique VIII era rey de Inglaterra, el Papa se negó a dejar anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Este, junto con otros factores, provocaron que Enrique VIII se separara de la Iglesia Católica Romana y fundara la Iglesia de Inglaterra, nombrándose a sí mismo como líder. Después de esto, la situación en Irlanda se volvió incierta, ya que Irlanda era una posesión papal que designaba al rey de Inglaterra como Lord de Irlanda. En 1542, después del acta del Parlamento irlandés, Enrique VIII fue proclamado rey de Irlanda, pues el señorío de Irlanda se convirtió en el Reino de Irlanda. No obstante, Enrique VIII no fue reconocido por los poderes católicos a lo largo de Europa. Después de su muerte en 1547, su hijo de 9 años, Eduardo VI, quien fue criado como protestante, ascendió al trono. Sin embargo, este murió de una enfermedad poco tiempo después, cuando tenía 15 años. María I, hija de Enrique VIII, era la siguiente en la línea del trono. Dado que María tenía casi 20 años más que su medio hermano Eduardo, ella fue criada antes de la Reforma Protestante y por ende era católica. Por esta razón, María I fue reconocida como reina de Irlanda, pues Irlanda seguía siendo leal al Papa y la mayoría de la isla era católica. En 1603, después de la muerte de la reina Isabel I, última monarca de la dinastía Tudor, Jacobo VI de Escocia se convirtió también en el rey de Inglaterra. Esto fue debido a su peculiar ascendencia, donde él era el hijo de María I de Escocia y el tataranieto de Enrique VII. Por esta razón, él también fue conocido como Jacobo I, rey de Inglaterra y por ende rey de Irlanda. Este evento fue conocido como la Unión de las Coronas, en la cual Escocia, Inglaterra e Irlanda compartieron el mismo monarca. La colonización de Ulster se llevó a cabo en 1609, durante el reinado de Jacobo I. Este fue un proceso en el cual colonos ingleses y escoceses confiscaron tierras pertenecientes a gaélicos irlandeses, y fue visto como una forma de detener la rebelión en el norte, ya que Ulster había sido la región irlandesa que más se resistió al dominio inglés. Aunque había existido un gran número de plantaciones en Irlanda a lo largo de los años, la plantación de Ulster era sin lugar a duda la más exitosa. Solo unas cuantas décadas después, la población de colonos protestantes floreció y llegó a representar la mayoría en algunas áreas del norte. En 1641, irlandeses católicos en Ulster se rebelaron en contra de los colonos, lo cual llevó a las guerras confederadas irlandesas, entre la Confederación de Irlandeses Católicos y los colonos escoceses e ingleses. La mayor parte de la isla de Irlanda estuvo bajo dominio irlandés católico por muchos años. La situación cambió en 1649, cuando Oliver Cromwell y su nuevo modelo de ejército conquistaron Irlanda. Esto pasó después de derrocar la monarquía inglesa, ejecutar al rey Carlos I y de haberse declarado a sí mismo Lord Protector de Escocia, Inglaterra e Irlanda. Cromwell gobernó los 3 reinos hasta su muerte en 1658. Durante su tiempo en el trono se realizaron más confiscaciones de tierra perteneciente a católicos nativos y cualquier persona sospechosa de haber estado involucrada en la rebelión de 1641 fue ejecutada. Su hijo Richard reinó brevemente después de su muerte, pero la monarquía fue restablecida en 1660 cuando Carlos II, hijo del difunto Carlos I, se convirtió en rey. Carlos II era protestante, sin embargo, su hermano Jacobo II se había vuelto católico durante su tiempo en Francia, así que cuando Carlos II murió en 1685, Inglaterra, Escocia e Irlanda tuvieron una vez más un monarca católico. A este punto, la mayoría de la gente en Inglaterra y Escocia era protestante, y muchos se sentían inquietos al tener a Jacobo II como rey. A pesar de esto, la siguiente en la línea era su hija María, quien era protestante. Todo esto cambió en 1688 con el nacimiento de su hijo Jacobo III, quien sin lugar a dudas sería educado como católico. La única razón por la que su hija María tuvo una educación protestante fue porque su póstumo hermano y ex rey ordenó que así fuera. Así que con este cambio, Inglaterra y Escocia iban a tener un monarca católico en el futuro próximo. El nacimiento del hijo del rey hizo estallar lo que se conocería como la Revolución Gloriosa, donde los 2 principales partidos políticos invitaron a Guillermo de Orange, quien estaba casado con María, hija de Jacobo II, a que invadiera Inglaterra y tomara el trono. Guillermo derrotó a su suegro, quien también era su tío, ya que Guillermo y María eran primos en primer grado. Así, ellos tomaron el trono como Guillermo III y María II, rey y reina de Inglaterra. Cabe aclarar que eso también los convirtió en rey y reina de Irlanda, donde con una mayoría católica la noticia no fue muy bien recibida. Esto provocó una guerra en Irlanda entre los irlandeses nativos, en su mayoría católicos, liderado por Jacobo II, y los reinos de Escocia e Inglaterra. La guerra guillermita de Irlanda resultó en una victoria para el rey Guillermo. Durante el siguiente siglo, la mayoría católica en Irlanda fue gobernada por una minoría protestante. A esto se le conoció como el dominio protestante. En 1707, los reinos de Escocia e Inglaterra se unieron para crear el Reino de Gran Bretaña, y luego, en 1798, hubo una revolución en contra del gobierno británico en Irlanda. Esta se conoce como la Revolución Irlandesa de 1798 y fue inspirada por la Revolución Francesa que tomó lugar 10 años antes. La rebelión fracasó, pero creó mucha incertidumbre sobre la situación política en Irlanda.
había preocupación por el hecho de que Irlanda podría aliarse con Francia y separarse del dominio británico. Así que en 1801 Irlanda fue añadida a la Unión y esta se convirtió en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. La oposición a la Unión fue fuerte, más aún debido a que muchos irlandeses pensaban que Irlanda no era tratada como un miembro igual del Reino Unido. El ejemplo más notable de esto fue la Gran Hambruna Irlandesa entre 1845 y 1849, causada por la plaga de la papa que afectó grandes partes de Europa. Sin embargo, el impacto en Irlanda fue mucho más grande que en el resto del continente, con cerca de 1 millón de muertos y más de 1 millón de personas abandonando el país. Esto resultó en una disminución del 20 al 25% de la población. La débil respuesta y en ocasiones la falta de la misma por parte del gobierno y el hecho de que Irlanda continuó exportando alimentos durante la crisis galvanizó a la población local llevándola a tomar acción. A finales de 1800 se produjo un aumento en la demanda de autogobierno y en 1886 se propuso el primer estatuto que dotaba a Irlanda de cierta autonomía dentro de la Unión. A esta se le llamó Home Rule. En respuesta a esto se creó el Partido Liberal Unionista. Este partido promovía la unión y se oponía a la Home Rule irlandesa. La propuesta de ley no pasó ni la primera ni la segunda vez en 1892. Sin embargo, en 1914 la tercera Home Rule fue aprobada. No obstante, 1914 fue también el año en el cual la Primera Guerra Mundial estalló, causando que la propuesta fuera puesta en espera. Mientras el ejército británico se mantenía ocupado con la guerra en Europa, republicanos irlandeses protagonizaron una rebelión en Dublín. Esta fue denominada Alzamiento de Pascua y tenía como fin acabar con el dominio británico en Irlanda y establecer la República Irlandesa. El levantamiento se llevó a cabo por tan solo unos días, pero casi 500 personas murieron, siendo estos civiles en su mayoría. Con un ejército mucho más grande, los británicos lograron suprimir la rebelión. El resultado fue una rendición incondicional por parte de las fuerzas rebeldes y la ejecución de la mayoría de sus líderes. En 1918, durante las elecciones generales del Reino Unido, un partido político irlandés llamado Sinn Féin, el cual apoyaba la independencia irlandesa y tenía muchos miembros que habían participado en el alzamiento de Pascua, ganó 73 de las 105 curules irlandesas en el Parlamento británico. Pero ellos decidieron no tomar sus curules en el Parlamento británico y en vez de esto formaron su propio Parlamento irlandés y proclamaron la República Irlandesa como un nuevo país independiente. La República Irlandesa reclamó toda la isla de Irlanda, pero en el norte la Unión no tenía mucho respaldo, especialmente en Ulster, donde 4 de los 9 condados fueron ganados por la mayoría unionista. Esto condujo a la Guerra de Independencia Irlandesa, principalmente entre el ejército republicano irlandés y el ejército británico. En 1920, mientras la guerra aún seguía, una cuarta Home Rule fue aprobada, sustituyendo el tercer proyecto de ley, el cual fue aprobado pero nunca implementado. Esto dividió a Irlanda en Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Irlanda del Norte consistía de 6 de los 9 condados en Ulster. Esto pasó a pesar de que 2 de ellos tenían una mayoría católica. El resto de la isla vino a ser Irlanda del Sur. La división estaba destinada a ser una solución temporal a la guerra. Entonces, Irlanda seguiría siendo parte del Reino Unido, con Home Rule, pero en vez de tener un parlamento irlandés en Dublín, tendría 2, uno en Dublín para Irlanda del Sur y uno en Belfast para Irlanda del Norte. Esto se hizo así con el fin de tratar de satisfacer las demandas tanto de los nacionalistas irlandeses así como de los unionistas. Y mientras el gobierno en el norte de Irlanda fue establecido con éxito, el gobierno del sur no lo fue. La guerra continuó y el gobierno del sur de Irlanda nunca funcionó. La guerra irlandesa por la independencia duró 2 años y medio, terminando con un cese al fuego y el Tratado Anglo-Irlandés. El tratado establecía el Estado Libre Irlandés, el cual se convertiría en un dominio de la Mancomunidad Británica en compañía de Canadá, Australia y Sudáfrica. El tratado incluía toda la isla de Irlanda, pero Irlanda del Norte tenía la opción de retirarse, lo cual hicieron inmediatamente. Así que la efímera Irlanda del Sur se convirtió en el Estado Libre Irlandés. Algunos estaban felices con la situación, pero otros no. Muchos sentían un descontento porque Irlanda seguía siendo parte del Imperio Británico y querían total independencia. Así que los nacionalistas irlandeses estaban divididos entre nacionalistas pro-tratado y nacionalistas anti-tratado. El partido político Sinn Féin se dividió en 2, pro-tratado Sinn Féin, quienes estaban contentos con el statu quo, y anti-tratado Sinn Féin, quienes exigían independencia total. En las elecciones generales de 1922, los 2 partidos que ganaron el mayor número de curules fueron Sinn Féin y Sinn Féin, siendo el partido político pro-tratado el cual obtuvo el mayor número de curules. Este desacuerdo se convirtió en una guerra civil justo un año después del fin de la Guerra de Independencia. Muchos hombres que habían luchado juntos en la guerra por la independencia de Irlanda estaban ahora en lados opuestos de una guerra civil. Las fuerzas pro-tratado obtuvieron la victoria, afirmando así el estatus de Estado Libre Irlandés, un dominio británico. Después de la guerra, el antitratado Sinn Féin se abstuvo de tomar sus curules en el Parlamento irlandés como protesta al tratado. Debido a esto, Eamon de Valera, líder del partido, decidió renunciar y formar un nuevo partido político, Fianna Fáil, el cual se vino a convertir en el partido dominante en Irlanda desde 1932.
Él también se oponía firmemente al tratado, pero pensaba que las tácticas de su anterior partido no eran útiles. En 1937 se realizó un referéndum para escribir una nueva constitución y eliminar todos los lazos británicos que ataban a Irlanda. El 56% de la población votó a favor e Irlanda adoptó una nueva constitución, convirtiéndose en un país completamente independiente. El país cambió su nombre a Irlanda, solo Irlanda. El país es comúnmente llamado la República de Irlanda, para diferenciarlo de la isla de Irlanda, pero su nombre oficial es simplemente Irlanda. Esto debía reflejar el hecho de que Irlanda reclamaba la totalidad de la isla de Irlanda, creyendo que la división de la misma era ilegítima. A pesar de esta afirmación, Irlanda del Norte continuó siempre siendo parte del Reino Unido. Irlanda puso en práctica su independencia tomando la decisión de no involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, la cual empezó solo 2 años después. Y mientras ese debería haber sido el final de la historia, hubo 3 décadas más de violencia continua desde finales de los 60 hasta los 90. Este periodo fue conocido como los problemas. La violencia se concentró principalmente en Irlanda del Norte, pero ocasionalmente se extendería hasta Irlanda, Inglaterra e incluso terreno europeo. Aunque la mayor parte de la población en Irlanda del Norte era protestante y unionista, también había una minoría sustancial que era católica y nacionalista, y que quería que Irlanda del Norte se uniera a la República. Después de 3 décadas de conflicto entre varias organizaciones y miles de muertes, se llamó un cese al fuego en 1998 como una forma de ponerle fin a la violencia. Esto resultó en el Acuerdo de Viernes Santo. Este acuerdo provocó que la República de Irlanda enmendara su constitución, removiendo su reclamo territorial sobre Irlanda del Norte. Así, el gobierno irlandés y británico acordaron que si la mayoría de personas en Irlanda del Norte quería dejar el Reino Unido y unirse a la República, los gobiernos lo harían posible. El impacto duradero de los problemas se puede ver incluso hoy, especialmente en Belfast, donde todavía hay muros que separan las comunidades protestantes y católicas y donde ocasionalmente se presentan hechos violentos. Sin embargo, la situación está mejorando y el gobierno se ha impuesto como meta el eliminar las llamadas Peace Walls antes del 2023.